Bienvenidos a esta segunda parte de la sesión de hoy, 2 de abril de 2024. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte. Hoy nos ocupa el tema de las pruebas en el proceso penal venezolano, ya en esta segunda parte de la disertación sobre el mismo tema, clase dirigida a mis alumnos de la sección S de Derecho Procesal Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Bueno, hasta ahora habíamos abordado el hecho de que además de otras explicaciones y de otras consideraciones frente al tema de la prueba, habíamos abordado la referencia de los llamados bloques probatorios en el Código Orgánico Procesal Penal. Les decía yo que en el Código Orgánico las normas que se refieren a las pruebas están ubicadas en bloques, compartimientos muy precisos, el primero de los cuales, el que va del artículo primero al artículo 23 del Código Orgánico, y ya explicamos la importancia de normas tales como el principio de inmediación, artículo 16, el principio de la verdad material, artículo 13, y el principio de la sana crítica como forma de apreciar la prueba conforme al artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. El segundo de los bloques probatorios dentro de dicho Código Orgánico iría del artículo 181 y siguiente, es decir, del artículo 181 a aproximadamente el artículo 228 del Código Orgánico Procesal Penal. Aquí, en ese segundo bloque, se abordan los principios, algunos de los principios importantísimos, los principios probatorios, pero también la forma de obtención de la prueba, no la forma de producción o de desahogo de la prueba, porque eso iría a ocurrir, lo va a normar el tercer bloque normativo, el que iría aproximadamente pues del artículo 315 y siguiente del Código Orgánico, que sería el desahogo de la prueba, la evacuación probatoria en el juicio oral y público. Aquí, en este segundo bloque, aquel que comienza del artículo 181 y siguientes del Código Orgánico, va a tratar cómo se obtiene la prueba para después ser ofertada y ser producida o desahogada en el juicio oral y público. Este segundo bloque normativo contiene un principio que es importantísimo. El principio de licitud probatoria. Fíjense que le decía yo en alguna clase anterior que lo que diferenciaba al sistema inquisitorio con respecto al sistema acusatorio en lo que atañe a la prueba era que en el sistema acusatorio iba a haber una libertad probatoria. Eso lo precisa bien claro el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero anterior al 182 está el 181. Y les decía yo en aquel momento, artículo 182, iba a haber una libertad probatoria, pero libertad con licitud, en el sentido de que se puede probar todo con todo, como lo indica el artículo 182, pero eso sí, cuando yo he decidido probar algo, algún hecho relevante al proceso, algún hecho dubitado en el proceso, con una libertad probatoria, tengo que saber que la incorporación de esa prueba ha de ser atendiendo a un principio de licitud. Y por lo tanto, esa licitud probatoria del artículo 181 del Código Orgánico nos aborda como 16 hipótesis de ilicitud probatoria. Es lo que se denominan las prohibiciones probatorias, tomando aquel concepto que Ernest Belling, el gran penalista, había acuñado en aquella famosa conferencia a comienzos del siglo XX, en el año 1905, las llamadas prohibiciones probatorias. Esas prohibiciones probatorias a partir de la cual se regula la actividad demostrativa
en base a ciertos cartabones, en base a ciertas precisiones, en base a ciertas limitaciones que impiden ilicitudes probatorias. Ese artículo 181 nos indica que no podrá probarse apuntando a una debida intromisión a la intimidad, con engaño, con coacción, con métodos ilícitos, toda una serie de variables dentro de ese artículo 16 que se adiciona al numeral primero del artículo 49 de la Constitución, cuando yo te decía que se anula toda prueba que sea obtenida en violación al debido proceso. Entonces, además de la nulidad de la prueba por haber sido obtenida en violación al debido proceso, conforme al numeral primero del artículo 49, aquí tienes que añadirle las hipótesis de ilicitud probatoria que de forma expresa, por favor revísenla, están presentes en el artículo 181 del Código Orgánico. Pero luego viene el 182, que me habla de la llamada libertad probatoria. Yo puedo decidir probar un hecho con la declaración de un menor de 15 años de edad. Pero si yo he decidido probar ese hecho con la declaración de un menor de 15 años, ya yo sé, en atención a esa pauta normativa, que no puede ser impuesta de preceptos constitucionales, que no puede ser impuesta de juramento, que tiene que ser libre de apremio y coacción en la cual ese menor iría a declarar. Que yo pudiera obtener un conocimiento del hecho con la declaración del propio imputado, con la declaración del propio acusado, pero para ello es necesario que se le imponga del precepto constitucional, que él sepa que no puede haber una declaración coacta, como lo indica pues el artículo 49, numeral 5 de la Constitución, y lo reitera también el propio Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 132 y siguientes de dicho código. Entonces, libertad. Puedo probar todo con todo, pero el hecho que yo haya escogido un determinado tipo de prueba implica que debo respetar también la licitud en su obtención, en su incorporación. Por ejemplo, si el Ministerio Público tuvo conocimiento de que testigos fueron los que ingresaron a los fines de realizar el allanamiento que se realizó en fase preparatoria, cuando va a presentar a los testigos en la acusación, tendrá que mencionar a los testigos del allanamiento, porque esos testigos del allanamiento fueron derivados en fase preparatoria y el fiscal del Ministerio Público tuvo conocimiento. Mal podría ese fiscal decir que lo voy a ofertar como una prueba nueva. Artículo 111, numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal, porque no es prueba nueva para el fiscal del Ministerio Público. Los testigos del allanamiento, él tuvo su perfecto conocimiento en la realización del allanamiento en la fase preparatoria. De igual forma que si se va a realizar una prueba de testigo por la vía de la prueba anticipada, artículo 289, las resultas de dicha prueba anticipada tendrían que ofertarse en la acusación a los efectos de sustentar el convencimiento que se obtuvo en la fase preparatoria del proceso penal y que se plasma en la acusación. Entonces, libertad con licitud. Allí ese 182, por ejemplo, nos está indicando que en materia de estado civil o de estado filiatorio, la probanza adecuada es la probanza que se establezca a partir del Código Civil, a partir del procedimiento civil. Por ejemplo, sentencias merodeclarativas de filiación, sentencias de creación de Estado. Así se tiene que probar la cuestión del estado civil. Y que si en el desarrollo de un interrogatorio el juez ya se encuentra suficientemente demostrado un hecho, no tendría por qué insistirse tanto en que se vuelva a probar un hecho que ya está absolutamente demostrado. Pero si estamos en el medio de un quehacer demostrativo, es decir, del interrogatorio que le esté realizando quien ofertó el testigo, debería permitirse que también el interrogatorio sea de parte de la persona o de la parte contra la que obra el testimonio. Entonces, libertad con licitud. A partir del 182
y siguientes y otros institutos vinculados a la prueba, pero que están asumidos fundamentalmente al momento de la obtención. Por ejemplo, el allanamiento, por ejemplo, el tema de las inspecciones, por ejemplo, el tema de las estipulaciones. Las estipulaciones es un instituto sumamente importante, descrito en el 184 del Código Orgánico Procesal Penal. Las partes pueden prescindir de probar un hecho cuando ya entre ellos, entre las partes, el hecho se encuentra absolutamente acreditado, absolutamente demostrado. Sería entonces no estipulación, como malamente se indica, no sería entonces estipulación con respecto a la prueba, sino estipulación con respecto al hecho. Las estipulaciones, repito, a partir de las cuales las partes pueden prescindir de probar un hecho si entre ellas están de acuerdo en que el hecho está suficientemente demostrado. Por cierto, que a pesar de ello y dentro de un sistema acusatorio, uno lee el artículo 184 y observa que a pesar de esas estipulaciones, el juez puede insistir en que se le demuestre ese hecho, porque a fin de cuentas, él es el que va a plasmar en una sentencia por una vía jurídica si se logró el establecimiento de la verdad a partir de una pretensión. Fíjense que los hechos no son hechos que se han obtenido su conocimiento desde un punto de vista histórico, sino que son hechos pretendidos. Una parte tiene un interés para incorporar ese hecho y por lo tanto esa parte también tiene un interés en demostrar también ese hecho. El segundo bloque probatorio lo encierra los artículos 315 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, que nos aborda, que nos trata cómo se produce, cómo se evacúan, cómo se desahoga la prueba en el juicio oral y público. La fase por excelencia, repito, la fase del debate va a ser en el juicio oral y público. La fase probatoria por excelencia. Anteriormente lo que podemos haber encontrado son elementos de convicción, pero aquí donde va a haber la contradicción, todo el proceso es contradictorio, nos indica el artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal. Y no hay fase más contradictoria, no en cuanto a la contradicción en el entendimiento que haya opiniones divergentes y que se contradigan supuestos, sino que la contradicción es en el acto del quehacer probatorio. Pregunta, repregunta. Y por lo tanto no hay fase mayor donde la contradicción se ejecute de una forma más eficiente que la fase de juicio oral y público conforme al 18 del Código Orgánico Procesal Penal. Luego de hablar de estos bloques probatorios, vamos a abordar categorías, digamos, nociológicas, es decir, la especie de semántica sobre todo el quehacer probatorio. Yo les había dicho que muchos autores se contradicen entre sí, que mucha gente escribe sobre materia de prueba, lo que para algunos significa algo, para otros significa lo contrario. Vamos a ver en primer lugar el concepto de objeto de prueba. ¿Qué es el objeto de prueba? Es lo que necesita ser probado. Es lo dubitado. Es sobre la cual no se tiene una certeza, sobre la cual se requiere una verdad material que se plasma a través de pruebas a los efectos de establecer esa responsabilidad penal, que es lo que nos está ocupando en el proceso penal. Entonces, el objeto de prueba es lo que necesita ser probado. ¿Quién mató a Pedro? ¿Quién hurtó a Juan? ¿Quién estafó a María? ¿Quién violó a Juan? Entonces, lo que necesita ser probado, definitivamente, sin mayor reiteraciones ni algarabías al respecto, pues. Es decir, sin mayor barroquismo, vamos a afirmar eso. Sujeto de prueba sería el elemento, la persona, el objeto o el acto procesal del cual se va a derivar un convencimiento y que ha sido ofrecido previamente en el proceso. Porque no puede aparecerse como un arte de magia.
alguien lo tiene que haber ofrecido dentro de un sistema adversarial, dentro de un sistema acusatorio, fundamentalmente. Entonces, es el elemento, es el acto procesal de la cual se pretende derivar un convencimiento. Sí. El testigo sería un sujeto de prueba. El perito sería un sujeto de prueba. El informe, la inspección sería un sujeto de prueba del cual se va a derivar una demostración. Ahora, hay otro concepto que es importante, que es el concepto de medio de prueba. Sería el vehículo, y me perdonan por utilizar lo que llaman la concepción vehicular de la prueba, el vehículo en la que se transporta, en la que se introduce en el proceso una determinada prueba. A ver, medio de prueba sería la declaración. Ahora, de una declaración pudiera derivarse una confesión, si quien está declarando es quien realizó el delito y lo está afirmando. Pero de una declaración se puede derivar también un testimonio. Es decir, está declarando quien no realizó el hecho, pero quien sí lo presenció, inclusive la propia víctima, como testigo del propio delito. De una declaración se puede terminar de construir la experticia. La experticia es una prueba histórica, pero no es porque sea muy vieja, sino porque comporta dos momentos. El momento de la conclusión que se plasma por escrito y el momento de la deposición, en donde el experto o el perito va a declarar en el juicio oral y público sobre lo que concluyó previamente de forma escrita. Entonces lo va a concluir a través de una declaración. Un acta de una audiencia de prueba anticipada, artículo 289, es un medio de prueba. Pero vamos a ver si al final del camino se termina probando, si se transforma en prueba o no, porque a lo mejor el acta de la prueba anticipada está la declaración de un testigo que indica que él no presenció el hecho, de que él no tiene ningún conocimiento con respecto del hecho. Inclusive siendo la propia víctima afirmando que no tiene ningún conocimiento con respecto al hecho y por lo tanto no testimonia absolutamente nada en la propia víctima. Si lo que testimonia es un desconocimiento con respecto al hecho, no hay una prueba a partir de allí. Entonces, ojo con estos conceptos. El otro concepto importantísimo que yo quiero que ustedes tengan en mente es el concepto, lo que se llama el principio de adquisición. ¿Ok? El principio de adquisición de la prueba, que algunos los han denominado también de la comunidad probatoria. La comunidad probatoria. Explico. A partir del momento en que ya han sido admitidas las pruebas, ya forman parte de una gran comunidad de la cual puede valerse quien ofreció la prueba o puede valerse la parte contra la que se ofreció la prueba. Es decir, la prueba ya no le pertenece a quien la ha ofrecido. La prueba le pertenece al proceso mismo. Ya está dentro del propio proceso para poder, de alguna forma, derivar un convencimiento, a pesar de que la ha ofrecido una parte en concreto. Entonces, ¿cómo se ensambla? ¿Cuándo estaremos abordando que existe una comunidad probatoria? Yo creo que el momento adecuado para poder hablar de la existencia de una comunidad probatoria es con la publicación del auto de apertura a juicio. Allí tendríamos la oportunidad ideal para poder hablar de una comunidad probatoria en el proceso penal venezolano. Es decir, a partir de ese auto de apertura a juicio, ya tendríamos dicha comunidad probatoria. Por cierto, esa comunidad probatoria a lo mejor, imagínate una comunidad, la comunidad de los Palos Grandes, la comunidad de Altamira, donde existen unos edificios, unas casas, etcétera. Y a lo mejor se siguen construyendo casas,
Es decir, se siguen incorporando pruebas a esa comunidad probatoria. O a lo mejor se destruye alguna casa, se demuele, demolición de una casa, de un edificio. Bueno, es decir, se eyecta una prueba de dicha comunidad probatoria. ¿Cuándo? Bueno, cuando haya sido considerada ilícita, en su obtención, en su promoción. Entonces, esa comunidad probatoria a lo mejor a veces puede verse de alguna forma reconfigurada. La reconfiguración de la comunidad probatoria por ejercicio del recurso. Pero por lo pronto se sustenta en el llamado auto de apertura a juicio. Sí, el auto de apertura a juicio puede verse reconfigurado. ¿Te das cuenta por qué yo te estoy hablando ahorita no del juicio oral y público, no del recorrido del juicio oral y público, y te estoy hablando más bien, el tema de hoy es el tema de la prueba? Porque para poder saber de qué va a tratar el juicio oral y público, tendríamos que abordar todo el esquema probatorio, en la medida de lo posible, en la medida de las pocas clases porque yo no puedo dar una materia de derecho probatorio que la dan una materia completa en un año en una sola clase. Principio de unidad. Todo el cúmulo probatorio que forma parte de esa comunidad probatoria en un todo único debería sustentar la tesis de la sentencia. Todo ese cúmulo probatorio de una forma unificada debería probar la tesis de la sentencia. Si la sentencia es condenatoria, es porque el cúmulo total de la prueba debe derivar esa apreciación. Si la sentencia es absolutoria, es porque más bien el cúmulo probatorio, esa comunidad de la prueba, de una forma unificada, no refleja una coherencia, sino más bien contradicción entre una prueba u otra. ¿Ok? También puede ser que la sentencia sea de sobreseimiento, en donde más bien a través de la prueba se verifique la extinción de la acción penal. Es decir, se verifique la cosa juzgada o se verifique la prescripción. Entonces, todo ese cúmulo probatorio debe sustentar la tesis de la sentencia. Un último principio que me había olvidado, que no les había mencionado, es el principio del favor probatione. Favor probatione. B pequeña, favor probatione con B alta. Principio del favor probatione. Lo explico. La parte que haya probado un hecho debe otorgársele el derecho que se derive de tal probanza. La parte que haya probado un hecho debe concedérsele el derecho que se derive de tal probanza. Si la parte probó efectivamente que la causa de la muerte fue el actuar intencional con dolo de Pedro queriendo matar a Juan, bueno, debe concedérsele la sanción que se deriva de esa probanza. Por cierto, ¿a quién le corresponde probar? Le corresponde probar al titular de la acción penal. Así nos lo indica el 285, numeral tercero y numeral cuarto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El procesado puede hasta mentir. Ojo, puede hasta mentir. Puede hablar más bien de sus alegatos, de que existe una causa de exclusión de la culpabilidad, de que existe una causa de justificación, de que existe una causa de atipicidad, de que se dio una inexistencia de condiciones objetivas de punibilidad. Y más bien le toca al titular de la acción penal demostrar que esas causas de irresponsabilidad penal no existan.
aquellas causas que excluyen la responsabilidad penal, que hayan sido alegadas por la defensa, le corresponde más bien es al titular de la acción penal demostrar la inexistencia de esas causas. Es quien debe mostrar de una forma fehaciente los hechos y circunstancias. La titularidad de la acción penal en cuanto a las pruebas de cargo está en cabeza del fiscal del Ministerio Público. Vamos a detenernos ahora en las oportunidades de ofrecimiento probatorio. Fíjense que la Constitución establece en el artículo 49, numeral 1, que se dice que será nula toda prueba obtenida en violación al debido proceso y debe permitirse el conocimiento oportuno de la prueba. Entonces pareciera que existe una sola oportunidad de conocimiento probatorio y no es así. A lo largo del proceso nos vamos a encontrar múltiples oportunidades del conocimiento probatorio y por ende de su ofrecimiento. Es decir, el íter probatorio iría obtención probatoria, se obtiene. Ofrecimiento probatorio, se ofrece. Admisión probatoria, se admite. Producción probatoria, se desahoga, se evacúa en el juicio oral y público. Y por último, apreciación de la prueba, apreciación probatoria. Se va a plasmar en una sentencia. Ese sería el íter del asunto probatorio a lo largo del proceso penal. Entonces, vamos a detenernos en el tema del ofrecimiento probatorio. ¿Cuándo por primera vez se ofrece esa prueba? Aquí yo preguntaba, antes de que comenzara la clase, en la sesión anterior, la diferencia entre querella y la diferencia entre acusación particular propia. Decíamos que en la querella se pone en conocimiento un hecho, pero con la acusación particular propia hay un convencimiento del hecho. Por lo tanto, la primera oportunidad de ese ofrecimiento probatorio sería en la acusación pública. En el artículo 308 se nos dice, se nos habla del llamado ofrecimiento probatorio, sin ambaje de ninguna especie. Todo lo anterior sería ofrecimiento de elementos de convicción, etcétera, pero como prueba a los efectos de sustentar una verdad por medio de un debate en un juicio oral y público, en primer lugar, tendríamos la primera oportunidad del ofrecimiento probatorio en la acusación pública. ¿Cuándo se iría a admitir esas pruebas ofrecidas en la acusación? Ayer habíamos visto que eso va a ocurrir en la audiencia preliminar, en la fase intermedia del proceso penal. Ahí se va a admitir la prueba y la prueba que se haya admitido va a estar presente en el auto de apertura a juicio. ¿Cuándo sería una segunda oportunidad de ofrecimiento probatorio? Bueno, por parte de la víctima. La víctima en su acusación particular propia ofrece también la prueba. En primer lugar, habíamos hablado de la acusación pública, pero la víctima, conforme al artículo 309, también puede ofrecer la prueba. ¿Y cuándo sería la oportunidad de admisión de esa prueba? Bueno, sería en la audiencia preliminar. Sería en esa audiencia preliminar donde se verifique la admisión de dicha prueba. ¿Cuál sería una tercera oportunidad de ofrecimiento probatorio? Te lo había mencionado en el día de ayer. La llamada prueba nueva, 311, numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal. Una prueba de la cual tiene su conocimiento el titular de la acción penal después de haber presentado la acusación. Esto obra tanto para el Ministerio Público, que ha presentado su acusación pública, como para la víctima, que ha presentado su acusación particular propia. Ya vamos por 3. 4. Cuando la defensa opone el escrito de excepciones en contra de la acusación, conforme al artículo 31 del Código Orgánico Procesal Penal en relación con el artículo 311 de dicho Código Orgánico, también puede ofrecer la prueba, una prueba de descargo.
El fiscal y la víctima presentaron una prueba de cargo. Aquí la defensa puede presentar una prueba de descargo. O sencillamente decir, me acojo a la comunidad probatoria. Recuerda que si la víctima no presenta su acusación particular propia o si no manifiesta en la acusación particular propia cuál es su ofrecimiento probatorio, siquiera diciendo, ¿verdad?, que se acoge a la comunidad probatoria, pudiera encontrarse desistida la querella, desistimiento de la querella, como le expliqué yo ayer. ¿Ok? Le hago como por 5. Le mencioné entonces la prueba nueva, le mencioné la prueba presente en la acusación fiscal, le mencioné la prueba presente en la acusación particular propia y le mencioné la prueba que está presente en el escrito de excepciones. Una vez dictado el auto de apertura a juicio, conforme al artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, tendríamos lo que se denomina prueba complementaria, que es una prueba sobre la cual las partes tuvieron conocimiento de ellas después de haberse dictado el auto de apertura a juicio. Tum, 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 le tocan la puerta a la fiscalía. ¿Quién es? Yo soy testigo del hecho. ¿Pero cuál hecho? El ocurrido en Artigas a las 10 de la mañana, el día 24 de octubre. No, pero ya sobre ese hecho ya se presentó acusación. Sí, pero es que yo no estaba en Venezuela. Es ahorita que yo he llegado. Bueno, no solamente es que se presentó acusación, sino que se dictó el auto de apertura a juicio. Entonces, en este caso, existiría una prueba complementaria de la cual se tuvo conocimiento una vez realizada la audiencia preliminar en fase intermedia. Entonces, es una prueba que no pueden confundir ustedes con la prueba nueva, porque la prueba nueva se da entre el momento en que se presentó la acusación y se realiza la audiencia preliminar. Aquí ya se realizó la audiencia preliminar y ya se dictó el auto de apertura a juicio. Indebidamente se podría hablar de una prueba complementaria si lo que se dictó fue una decisión de sobreseimiento o si se dictó una sentencia condenatoria por la admisión de los hechos, porque con la admisión de los hechos ya se terminó el proceso en plena fase intermedia. Ya estamos en pleno juicio oral y público. 333 del COP. Advertencia de cambio de calificación. El juez le puede advertir a las partes que estamos en presencia de otra calificación, que él le da otra calificación al hecho. Y entonces allí la norma indica que se puede reconfigurar el lapso probatorio, se puede reaperturar el lapso probatorio. Y allí es posible en esa reapertura del lapso probatorio que se puedan ofrecer pruebas a los efectos de sustentar la tesis inicial de la calificación que está presente en el auto de apertura a juicio. Entonces, como consecuencia de la reapertura del lapso probatorio por un cambio de calificación. Al lado del 333, 334, ampliación de la acusación. El fiscal está pretendiendo ampliar la acusación porque los testigos, porque los sujetos de prueba están revelando otro hecho en el desarrollo del juicio oral y público. Y él puede pedirlo y el juez concederle una reapertura del lapso probatorio. Aquí sería una reapertura del lapso probatorio, sería muy malo que el fiscal, si pretende una ampliación de la acusación, indique que se reaperture el lapso probatorio, puesto que él ya se está planteando la ampliación de la acusación es porque él está absolutamente convencido, no necesita ninguna reapertura probatoria. Esta reapertura probatoria podría ser solicitada por las otras partes, podría ser solicitada por la defensa o podría ser solicitada por la víctima si la víctima está pretendiendo una calificación jurídica original distinta a la que el fiscal está planteándose ahora. Una última oportunidad
es la que se describe en el artículo 342 del Código Orgánico Procesal Penal. Si lo has estado leyendo el Código Orgánico en la medida que yo vaya hablando, te darás cuenta que ahí hablan de nuevos hechos, nuevas pruebas. Nuevas pruebas, nuevos hechos. Artículo 342. En el desarrollo del juicio oral y público se está manifestando la existencia de hechos que no habían sido conocidos con anterioridad, pero sobre las cuales su contorno está apenas dibujado, hace falta una demostración más evidente del mismo, y entonces las partes pueden ofrecer nuevas pruebas a los fines de sustentar esos nuevos hechos que se evidencian en el juicio. Como te darás cuenta, son múltiples las oportunidades del ofrecimiento probatorio. Frente a cada una de ellas se tiene que haber la posibilidad del alegato contra ese ofrecimiento probatorio. En aras del tiempo, vamos a dejarlo hasta acá. Y los veo el viernes 5 en el aula 15 a las 11 de la mañana.